Señores congresistas, reanudamos la sesión. El texto propuesto en el dictamen es el que tenemos al frente en la pantalla y que tienen ustedes en el dictamen que ha sido entregado también. En el transcurso de la mañana lo que hemos hecho es retirar la designación, el llegar a la función pública por concurso, porque digamos que la parte más destacada por parte de quienes defienden esta propuesta es la designación, es decir, que el impedimento esté en la designación para que quien va a designar lo tenga presente y además la misma Constitución impida eso, ¿no? Entonces, señores congresistas, ese es el texto. Señores congresistas, a ver, antes de que podamos iniciar el debate ya sobre el dictamen, este es el texto propuesto. Sobre este texto hemos recibido, por ejemplo, muchos que van por el lado de que no sea primera instancia, sino sea segunda instancia. Y la otra propuesta es que se divida este artículo y en lugar de estar contenido en el 33, vaya al artículo 39 referido al acceso a la función pública. Y lo otro es, si siempre va en el artículo 33, que tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, o si lo cambiamos al artículo 2, como ha propuesto la congresista Beteta, al artículo 31, como han propuesto otros señores congresistas, o si pasa al 34, como acabo de recibir un documento firmado por varios miembros de esta comisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 señores congresistas, porque el señor Arce no vota en esta comisión. Entonces, también, pero ya tienen los votos, correcto, entonces también el señor Arce sin considerar el voto del señor Quintanilla. Ellos están proponiendo que vaya al 34. Claro, como un 34, pero el 34 finalmente, ¿no? Señores congresistas, así que hay varios puntos que nosotros tenemos que delimitar. El primero sería, congresista, entonces, a ver, antes, por supuesto, tenemos que abrir el debate porque no hay consenso ni sobre la ubicación, tampoco sobre si es sentencia firme o sentencia consentida, y tampoco sobre si debemos limitar el acceso a la función pública, sea por elección o sea por designación, solamente a los políticos y dejar completamente abierto a los funcionarios sin ningún impedimento. Si hacemos una reforma integral o si solamente seguimos haciendo una reforma de un solo lado, ¿no? Entonces, congresista Alcorta, ahorita le voy a dar la palabra porque abro rol de oradores. Esos son los puntos que nosotros tenemos ahorita que determinar para poder votar un texto, si es que acaso es posible llegar a un acuerdo, si no, como dijeron acá también, será la fuerza de los votos la que determine la redacción final. Abro rol de oradores, congresista Lourdes Alcorta, luego congresista Letona, y voy anotando. Presidenta, yo creo que el hecho de que el tema de que están impedidos de acceder a la función pública, sea por elección, popular o designación, quienes sean condenados por delito doloso, la ley fijará las condiciones de aplicación. Yo creo que la lucha contra la corrupción no está circunscrita solamente a los políticos. Los funcionarios públicos que están hoy día sentenciados y de colaboradores eficaces y protegidos han sido parte de esta corrupción. ¿Cómo se les va a liberar cantidad de funcionarios municipales? Claro, municipales, acá en el gobierno, en los ministerios. ¿Por qué se les va a liberar a ellos? La corrupción es para todos. Todos ocupamos un cargo público. Esa es mi posición, Presidenta. Gracias. Congresista Letona. Nuevamente, Presidenta, creo que sí es importante que podamos, como lo ha hecho usted, delimitar esos 3 puntos. En lo personal, creo que el ubicar estas modificaciones en el 33 o en el 34, como lo han propuesto algunos colegas, no tendría mucha lógica en lo que estamos limitando, que es el acceso a la función pública, y por eso debiera estar por un tema de... Es que es el acceso a la función pública, porque todos hacemos función pública, independientemente del poder donde nos desempeñamos, hacemos función pública. Y la función pública tiene, a ver, nosotros detentamos poder
por delegación, no en el caso de los legisladores porque el pueblo así lo ha querido. Entonces vayamos ordenando conceptos. Por eso, pues, todos somos funcionarios públicos. Por eso, estamos hablando de la ubicación en el 39. Después, respecto a la categoría de la sentencia, o sea, me encantaría, hoy día no he visto al ministro Ceballos desarrollar lo que le habíamos pedido desde el día jueves, lo pedí yo, en el test de proporcionalidad. O sea, el señor Ceballos nos plantea, el Ejecutivo nos plantea modificar la Constitución para restringir la libertad, la presunción de inocencia, para la pluralidad de instancias, pero no hay siquiera en la media página de justificación de ese punto en el proyecto de ley algo que podamos destacar para aplicar el test de proporcionalidad. Es escueto, no justifica para mí irnos por un tema de restringir el acceso a la función pública o suspender temporalmente derechos. Habíamos hablado que había otras fórmulas más efectivas, vía lo que había dicho la congresista del Corte el jueves de la curul vacía o el hecho de que no juramente, vía una suspensión temporal, pero entiendo que la fórmula ya está más o menos consensuada en que sea una sentencia. Y hoy nos toca definir si es una sentencia de primera instancia o de segunda instancia, al menos. Creo que finalmente, en lo personal, no hay mayor argumento de lo que hemos conocido el día de hoy que nos permita concluir que una sentencia de primera instancia es suficiente. Creo que resulta siendo insuficiente y por lo tanto, es más, hoy día de lo que he escuchado me queda aún más claro que es peligrosísimo restringir derechos en función de una sentencia de primera instancia. La debilidad del Poder Judicial, la actuación que tenemos en estos momentos del aparato que persigue el delito no solamente el Congreso está cuestionado, también el Ministerio Público, el Poder Judicial, y creo, sin embargo, que someter, no somos nosotros, lo dije en mi intervención, es la institución, son quienes quieren ingresar a la función pública, y restringir ese derecho en base a una sentencia de primera instancia me parece un exceso, con lo cual yo no estaría de acuerdo en ese punto, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Letona. Congresista Violeta. Presidenta, una sugerencia. Yo creo que hoy día deberíamos, me refiero en este momento, votar exclusivamente la fórmula propuesta por el Ejecutivo y con ya la elaboración del dictamen y el sustento para poder ampliar a lo que mucho ha sido, recogiendo mucho de lo que se ha debatido esta mañana, ingresar a la propuesta que, como dijo el congresista Torres, se puede ampliar hacia una restricción del artículo 39. ¿Y sabe qué, Presidenta? La verdad es que esta fórmula puede ir perfectamente en el 31, en el 33 o en el 34, para ser sinceros. Y si ven el 34, lo único que hay que hacer es que no sea el segundo párrafo, la prohibición, sino el primer párrafo, porque es una prohibición general. Y lo que actualmente está contenido en el artículo 34 pasaría a ser un segundo párrafo o un 34A. Y lo que tendría que decir esa fórmula, tomando la literalidad del texto propuesto por el Ejecutivo, aunque comienza aquí con la palabra tampoco, que no corresponde por técnica legislativa, es: no pueden postular las personas que encuentren con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor de 4 años. Y sería lo único que esta tarde pondría a votación. Si mañana tiene un dictamen con los fundamentos, recogiendo todas las propuestas de los otros aspectos que se han señalado en el artículo 39 y demás, pues mañana se puede hacer otras votaciones o ampliar el debate. Pero creo que sería un buen mensaje que hoy día se vote el artículo 34 con la indicación que le he señalado. Gracias, Presidenta. Congresista Glave. Sí, esto acabo de anotar, la congresista Aramayo, luego al congresista Mantilla. Interrupción, congresista Aramayo. Presidenta, le voy a dar la interrupción a la congresista Aramayo al finalizar. Creo que estamos, Presidenta, en dos debates diferentes. Y eso me preocupa sinceramente. Porque la discusión que estamos teniendo, por la propuesta que nos ha mandado el Ejecutivo, es si se restringe o no el derecho de las personas a postular.
Y por tanto lo que se está haciendo es restringir, es decir, no puede postular, es decir, no puede ejercer sus derechos políticos una persona que tenga sentencia en primera instancia. Y eso es lo que nos han pedido discutamos y es lo que se votó como cuestión de confianza. Ese es un tema, es un universo, y por eso en esa discusión era sobre si iba en el artículo 31 o en el 34. ¿En qué sentido prohibíamos la posibilidad de una persona a postular, a pesar de que en teoría la Constitución garantice el derecho de todos a elegir y ser elegidos? ¿Y quiénes pueden tener restringido ese derecho? Que es el de elegir y ser elegidos. Ese es el debate que nos ha convocado la discusión de reforma política y la cuestión de confianza. Acá otros colegas están planteando otra discusión, que es el acceso a la función pública. Y que eso ya no va solamente a quienes pueden elegir y ser elegidos, sino tiene que ver con quienes ejercen la función pública más allá del cargo en el que están. Ese es otro debate. ¿Es un debate válido? Sí. Yo sí considero que es un debate válido, pero es un debate que merece reflexión, una exposición de motivos, una discusión mínima, diferente a lo que estamos discutiendo en este instante. Entonces, intentar mezclarlo y amarrarlo en un solo texto, lo único que va a generar es la imposibilidad de que avancemos en por lo menos una reforma que tenía que ser la más básica, Presidenta. En ese sentido, creo que en lo que iba la congresista Aramayo, le voy a dar la interrupción, Presidenta. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aguilar. Bueno, en principio es una preocupación que nosotros planteamos la sesión pasada. Y era el jueves pasado. Gracias, congresista Letona. Y es una preocupación de optimizar no solamente cómo funciona el aparato público desde la clase política, sino desde la funcional. Y yo coincido plenamente que el día de hoy lo que deberíamos hacer es votar, aprobar o no la propuesta del Ejecutivo, y mi alternativa, Presidenta, pasa para que esto sea un 34A, por la pertinencia que tiene con la Carta Constitucional. Creo que sí, como Congreso de la República y habiendo aquilatado en el debate la necesidad de que estas personas que toman decisiones respecto a la cosa pública también sean erradicadas con un criterio de razonabilidad, de proporcionalidad, merece un proyecto de ley, Presidenta, y una reforma constitucional, que ha dicho además el Premier no le molesta y no le disgusta, cuando debería ser al revés, porque debería comprometerlos, cuando deberían impulsarla. No solamente la reforma política preocupa, sino la reforma del Estado, que hoy nosotros asumimos con responsabilidad. Entonces, yo le agradezco que sea un proyecto multipartidario, además de esta reforma constitucional, que además se construye de este debate en la Comisión de Constitución. Presidenta, congresista Glave, gracias por la interrupción. Que sea el 34A, que vaya la propuesta que se vote del Ejecutivo y podamos nosotros proponer una reforma constitucional pertinente en el artículo 39, que tiene que ver con funcionarios de confianza, que en la misma analogía erradique a quienes tienen sentencia en primera instancia respecto a este tema. Gracias. Presidenta, creo que son varias voces que, estando de acuerdo en otros alcances que debería eventualmente discutirse sobre la lucha contra la corrupción, están pidiendo que hoy nos centremos en el tema político, Presidenta, y que tiene que ver con el artículo 34. Y la discusión sobre, creo que fue correcta la propuesta que hizo el congresista Iberico, que varios hemos recogido, de crear un 34A, para que sea realmente separado de la discusión de las Fuerzas Armadas, que no tendrían, sinceramente, por qué de alguna manera sentir que junto con la prohibición por una función especial que tienen, lo vamos a asociar con personas que puedan tener sentencia en primera instancia. Es decir, hay una razón diferente, digamos, y no me parecía mal que pudiera haber esa separación con el 34A que nos ayudaría en esa manera. Y de esa manera, Presidenta, dar una respuesta. El debate, que es el que sí estábamos teniendo, y que era la pregunta, y por eso varios hemos planteado, era el congresista Quesquén lo planteó, el congresista Arana también lo planteó, es si va en genérico la prohibición o si la prohibición se asocia a un desarrollo legislativo. Y si ese desarrollo legislativo prioriza tipos de delitos o no para esa prohibición. Ese era el debate, es decir, prohibimos a todos por el simple hecho de la sentencia en primera instancia, o prohibimos por sentencia en primera instancia conforme a ley. Y en la ley determinamos cuáles son los delitos
por los cuales hay prohibición para la postulación. Ese era el debate, Presidenta, y por eso es que eso es lo que tenemos como propuesta de texto, que es lo que deberíamos centrar, y le sugeriríamos, Presidenta, entrar, y que lo otro, como lo han planteado otros, incluso la congresista Aramayo, de su propia bancada, que lo podamos hacer con un proyecto de ley para un tema diferente. No. Lo que, si usted me permite la segunda interrupción para hacer aclaraciones. Lo que estamos diciendo es que esto debería ir en el 34A como un texto nuevo, la propuesta del Ejecutivo, y podemos, la preocupación del Congreso de la República, ponerlo en el 39, que es donde creo corresponde. Gracias, muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Costa. Congresistas, el congresista Gino Costa está esperando su atención para que pueda hacer uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con los colegas que han planteado Presidenta, yo estoy de acuerdo con los colegas que han planteado que tenemos acá una propuesta que se nos ha hecho, tenemos un consenso importante sobre ella y que es necesario votar sobre esa propuesta. Se ha hecho un ajuste a la propuesta en el sentido de abrir la posibilidad de que la ley, ¿no es cierto?, especifique y desarrolle el proyecto que nos ha remitido el Poder Ejecutivo, y yo creo que eso es lo que tenemos que votar. Y si no estamos de acuerdo, votamos en contra, y si estamos de acuerdo, votamos a favor. Creo que sería mejor tener una propuesta sobre ampliar esto a otros funcionarios, como por ejemplo funcionarios del Poder Ejecutivo que llegan por concurso o que son designados. Y la razón es de naturaleza formal, Presidenta, porque este es un asunto distinto que el que nos convoca a esta discusión. No es parte de la cuestión de confianza, que es nuestra prioridad, debería ser nuestra prioridad. Creo que es imprescindible que lo sea. Entonces, si bien es interesante poder también establecer un impedimento para los funcionarios distintos que elegidos por elección popular, me parece que eso tiene que ser abordado de manera diferente y siguiendo una cierta formalidad, Presidente, porque hasta donde yo recuerdo, yo estaba en la reunión pasada, puede ser que 1 o 2 personas hayan dicho, ¿y por qué no incorporamos a los funcionarios? Pero nada más. El Poder Ejecutivo envía esta propuesta, ya hay una exposición de motivos, y hay información estadística que hemos discutido, y nos hemos referido a la legislación internacional, y hemos hablado de la experiencia comparada, nos hemos preparado para ese debate, pero no hemos podido hacer lo mismo en relación con este otro tema que se incorpora al debate recién con el texto sustitutorio que usted presenta hoy día. Según usted dice, esto fue planteado en la última reunión. Puede haber sido 1 o 2 colegas, pero que yo recuerdo, no ha emergido un consenso de que teníamos que modificar el proyecto del Ejecutivo para incorporar a los funcionarios. Entonces, me parece interesante la propuesta, pero discutamos la parte. Y no la discutamos en este momento cuando tenemos otros 5 proyectos que discutir, porque vamos a retrasar innecesariamente lo que es nuestra prioridad, es el compromiso que hemos asumido en el Pleno del Congreso con el Ejecutivo y con el país. Por esa razón yo le pediría que pasemos al voto la propuesta del Ejecutivo con las modificaciones hechas. Hay una sugerencia, una propuesta hecha por 6 congresistas que me gustaría que se pueda tomar en consideración sin, dejar de lado la posibilidad de hacer esta otra reforma. Nadie impide que la hagamos, pero no es el momento ni la forma, Presidente, de hacerlo. Pido una interrupción la congresista
Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. A ver, si en la última reunión en la que también yo estaba desde el principio a fin, salió de 2 o 3 congresistas, entre ellos yo, de que esto abarcara a funcionarios también de confianza, ¿por qué no puede incluirse? En nada es naturaliza, al contrario, lo hace más fuerte, lo hace mucho más drástico, el mensaje es mucho más claro. No es que hay que apostarlo tal cual. Lo que estamos viendo es que los funcionarios, todos los que son OAS, Odebrecht, municipalidades, gobiernos regionales, ejecutivos, gobernadores, presidentes, han estado involucrados y lo han hecho ellos, lo han hecho a través de los funcionarios. Igual que las municipalidades y gobiernos regionales. ¿Por qué no simplemente incluirlo en el artículo 39, en lo que abarca la parte de ciudadanía? Los funcionarios de cargos de confianza también no podrán postular a estos cargos acá si tienen sentencia en segunda instancia. ¿Cuál es el problema? No veo ningún problema, lo hace mucho más categórico, mucho más firme. No solamente, sino es un aporte también nuestro. No hay que recibirlo del Ejecutivo así porque se acabó y eso es, y esa es la última palabra, tampoco es así. ¿Terminó, congresista Costa? Presidenta, no basta que a alguien se le ocurra modificar el texto que tenemos por delante y eso sea suficiente para que se modifique. Yo permanentemente estoy haciendo sugerencias que no son acogidas y entiendo que no sean acogidas porque es una opinión personal o una opinión minoritaria. Pero no basta pues que un congresista levante la mano y diga yo quiero modificar sustantivamente la naturaleza del proyecto para incorporar un nuevo tema que no hemos discutido en profundidad, sobre el cual no tenemos la información sobre cómo funciona en el Perú, cuál es la legislación que hay sobre la materia y cómo funciona en el mundo. Entonces, ¿cómo tomar una decisión sin esos fundamentos? Yo por lo menos, Presidenta, me tengo que preparar para las discusiones, tengo que conversar con mis asesores, tengo que informarme, y sobre eso no ha habido tiempo de informarse, y no es eso lo que nos solicita hacer el Ejecutivo, y estamos en el marco de una cuestión de confianza. Entonces, por favor, distingamos. Yo, como estoy diciendo, yo no me opongo a la iniciativa porque me parece interesante discutirla, pero no es el momento ni la forma. Por eso digo, vamos al voto sobre la propuesta inicial que teníamos en el primer dictamen que usted preparó, Presidenta. Congresista Mario Mantilla. Sí, Presidenta, me pido interrupción a la congresista letona. Había pedido, la palabra pidió, ¿no, congresista Aramayo? ¿Ya no? Que siga yo. Okay. Presidenta, yo la verdad es que, disculpas por ser reiterativa, pero yo tengo una lista de quienes estuvimos el 7 y quienes opinamos por este tema, que ya le hemos dicho, o sea, parece que hemos olvidado que hubo un debate ese día y que de lo que yo he revisado en el proyecto de ley para sí restringir derechos políticos no se hace ningún desarrollo, ni el test de proporcionalidad ni siquiera abarca una página. O sea, por favor, la idea de hacer una reforma constitucional es debatir, y hay que debatir, o sea, no tengamos miedo a debatir, y hay que debatir con argumentos, con ideas, con data, por supuesto, pero no mintiendo. O sea, hay que... Congresista Víctor Andrés García Belaunde, congresista Alcorta, congresista Violeta, congresista Aramayo, congresista Espinosa, congresista Galarreta, congresista Alcorta, congresista Letona. Todos el jueves hablamos de la importancia de que si vamos a hacer una reforma constitucional de este tipo en aras de restringir a los corruptos, pues hagamos una reforma integral. O sea, ¿por qué sí? O sea, más o menos se entiende. Yo quiero a mis corruptos en el Poder Ejecutivo, los quiero, pero no los quiero en los cargos de elección popular. Ese no es el mensaje. El mensaje es, oye, sí, toquemos la Constitución, modifiquémosla para que no haya corruptos. Para que no haya corruptos... Sí, por supuesto. Estoy en interrupción. A mí me parece que el mensaje... Costa, la congresista Letona está en interrupción. Está en interrupción. Sí, por favor, que termine. Sí, Pero Presidenta. está de acuerdo con que se vayan en primera instancia, que no entren en primera instancia los corruptos. Por eso, Presidenta, yo creo que es bien importante... No, dos temas. Yo no estoy de acuerdo en que sea una sentencia en primera instancia, y lo he dicho. No, a ver, a diferencia de varios congresistas o de varias personas... No, yo no creo que, y no tengo ningún problema en sustentar mi voto, no creo que sea bueno restringir derechos
en base a una sentencia de primera instancia. No hay una proporcionalidad, ni se observan principios. Voy a votar, congresista Acosta, yo nunca me corro del debate, ni me corro de las votaciones, siempre estoy aquí y vengo. Entonces, por favor, presidente, yo sí creo que es importante que tengamos en cuenta que si vamos a tocar la Constitución, hagamos las cosas bien. Un poco de orden, por favor, un poco de orden. Estamos haciendo uso de la palabra, congresista Alcorta. Congresista Alcorta, está en el uso de la palabra la congresista Letona. Por favor, respetemos el orden de la palabra. Congresista Gracias, Letona. Presidente, yo nuevamente, Presidente, yo creo que es importante que entendamos, y lo dije en mi intervención, vamos a modificar la Constitución, no un libro de cocina, no de acuerdo al cocinero que hoy día nos dicta la receta. La Constitución, si la vamos a tocar, solucionemos los problemas de fondo. Y los problemas de fondo es que hay corrupción en todos los niveles de gobierno, en todo el aparato estatal. No puede haber reformas sesgadas y dirigidas. Las reformas tienen que ser integrales. Y por eso, presidente, está bien, avancemos, pero también pongámonos pues a legislar en los temas que solucionan los problemas en forma integral, en una reforma de verdad, en una reforma que las reformas constitucionales las puede presentar el Poder Ejecutivo, pero nosotros tenemos una obligación constitucional de llevarlas a cabo, y la reforma se hace fruto de un debate. Tanto es así, y lo voy a repetir hasta que entiendan, que el Poder Ejecutivo no puede observar la ley de reforma. Entonces, por favor, necesitamos generar consensos, y el consenso, al menos de lo que yo vi con esta lista el día jueves, era justamente que hagamos una reforma integral, no parchecitos. Gracias. Congresista Mantilla, sigue en el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción a congresista Alcorta. Por decisión, creo. Bueno, Yo estoy lo más la segunda interrupción. Gracias, yo estoy lo más desconcertada, porque realmente los que luchan contra la corrupción y son apasionados realmente nos dan una nueva situación el día de hoy. Se descubre el Fustán. ¿Cuál es el problema de incluir en esta ley, que estamos tratando de ser más drásticos que el Ejecutivo, que los empleados, que los funcionarios públicos de cargo de confianza sean incluidos? Por eso el tema, ya sea por función pública, que quienes sean condenados por ello en primera instancia, se fijarán las condiciones de aplicación para funcionarios de confianza. ¿Por qué no lo quieren incluir? Porque cada uno tiene sus corruptos. Acá todo se moja. La corrupción también está en funcionarios públicos. Ahora que el señor Gino Costa no los quiere incluir, sus razones tendrán, no voy a especular sobre el tema, pero me parece inaceptable, inaudito que funcionarios públicos que estén acusados y sentenciados no puedan ser incluidos en esta separación. O sea, él le pone una bandera blanca para que también puedan seguir corrompiendo. Todos los que son acusados funcionarios públicos de confianza también entrarán en esta ley. No podrán acceder. Perdón, un poco de atención, congresista, por favor, está en el uso de la palabra la congresista Alcorta. Los funcionarios públicos de confianza no podrán acceder a los cargos de confianza si tienen sentencia por corrupción. Estamos bañados, acosados por toda la corrupción de funcionarios públicos por todas partes. La mayor cantidad de presos hoy día son funcionarios públicos. Y el señor Gino Costa no los quiere incluir. A ver qué va a hacer de Mavi las Huertas de la Noche. ¿Qué le va a contar a Mavi las Huertas de la Noche? A ver. No, por favor, voy a pedirles que guardemos el orden debido. Todavía estamos en debate, sé que estamos un poco agotados, pero congresista Mantilla está en el uso de la palabra y hay una propuesta de texto que ya se está colocando en la pantalla. Congresista Mantilla. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, me pide una tercera interrupción de congresista Torres, no sé si la puede otorgar por excepción. Excepción, congresista Torres, tiene la interrupción. Gracias, congresista. Yo creo que verdaderamente este tema se soluciona con una votación independiente. ¿Cuál es el problema? O sea, los que estemos de acuerdo con el 34A, como lo están presentando ahí, votaremos a favor. Los que estemos de acuerdo con el 39, votaremos. Quienes tengan un doble discurso, que digan, oye, para estos sí y para estos no, bueno, saldrán a explicar seguramente en la noche su decisión. ¿No? Pero yo creo que a lo que estamos arribando es buenísimo, porque nadie está impidiendo acá, y ojo a eso, porque ha habido acá una insinuación de que no, que esto es para dilatar. No, nosotros pedimos, presidenta, que se vaya al voto. Claro, se acabó. Que se vaya al voto. Presidente, perdón. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente.
Presidente, bueno, yo quiero entender como muchos de los presentes, como muchos de los ciudadanos que han visto el día de hoy, que han venido ambos ministros a sustentar sus proyectos, de que en el mensaje final el Premier ha señalado bien claro que es potestad nuestra si definimos que sea con sentencia de primera instancia o segunda instancia. O sea, él mismo está reconociendo lo que se ha debatido aquí el día de hoy. O sea, no necesariamente tiene que ser primera instancia, y yo creo que he sido bastante explícito cuando he sustentado mi postura de segunda instancia. Entonces, no está escrita en piedra la propuesta del Ejecutivo. También dejó abierta la posibilidad del Premier de que se incluya el tema de los funcionarios. O sea, no entiendo por qué ahora existe esa negativa. Entonces, presidente, yo creo que yo particularmente voy a votar en contra si es que es por primera instancia. Me ratifico en lo de segunda instancia. Muchas gracias.